¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un programa más de debate en línea. Quienes habla Alfonso Souto, esta vez en una programación especial con nuestros hermanos de la querida República de Ecuador. Estaremos en una programación especial en debate en línea por todo lo que viene ocurriendo en su sexto día de paro nacional, una situación que a nivel de Latinoamérica pues se ve bastante grave. Como todos han sabido, Ecuador en el 2019 también tuvo un paro nacional bastante fuerte, el cual desembocó en gran cantidad de heridos. Se habla de muertos, otros dicen que hubieron inclusive hasta desaparecidos. En aquella ocasión fue porque, si más no recuerdo, se quitó el subsidio de la gasolina y eso trajo como consecuencia grandes cantidades de problemas al presidente Lenín Moreno, que era el presidente de turno en aquel entonces. Hoy, producto de muchas cosas, de la guerra en Ucrania, el petróleo se dispara, eso trae problemas para todos los países de América Latina, inclusive también Ecuador, que ya viene, como decimos, pues cojeando de muchos problemas desde hace mucho tiempo. Actualmente tienen problemas de carencia de medicinas, el petróleo también, la gasolina está altísima. Y bueno, para eso están nuestros distinguidos panelistas. Tenemos al profesor en economía, Edwin Ulises Espinosa, quien tiene un máster en economía en la Flasco y es docente e investigador en la Universidad Estatal de Guayaquil. Buenas tardes, profesor. También tenemos a Sergio Páez, analista político y economista, y quienes habla Alfonso Souto y nuestro periodista Abdiel de León, y quienes habla pues Alfonso Souto, licenciado en comunicación social. Bueno, arranquemos. ¿Me escuchan todos bien allá? Perfecto, perfecto. Bien, arranquemos. Profesor Edwin Ulises, ¿qué está ocurriendo con el Ecuador? Ecuador es un país muy rico en petróleo. Es uno de los países que debería tener una excelente distribución de las riquezas. No debería haber tanto problema. Y es que los que conocemos Ecuador de antes, de la adolescencia, de pequeños, siempre hemos escuchado que en Ecuador quitan, ponen presidente y siempre ha habido demasiado problema y todo se distribuye en eso, en la mala distribución de las riquezas. Pero si Ecuador es un país petrolero, ¿por qué se distribuye tan mal la riqueza y por qué están teniendo tanto problema también con el petróleo, la gasolina? O sea, ¿por qué el aumento de la gasolina a nivel mundial, por qué les afecta a ustedes y por el porqué de las protestas? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Un gusto verles. Algunos de ustedes los conozco, los veo a los tiempos, todo un gusto. Sí, Y sí, es que por paradójico que suene, es que resulta que uno dice, no, Ecuador es un país petrolero, ¿por qué ese nivel de conflictividad? Debería tener una renta bastante alta, una buena distribución de la riqueza con ese petróleo que tienen. Bueno, pues que resulta que los países petroleros tienen precisamente esa característica, ser conflictivos, con la excepción de Noruega y por ahí uno que otro más que se salve. País petrolero es un país que va a tener gobiernos represivos. ¿Por qué? ¿Cuál es la correcto. razón? Cuando se vive fundamentalmente de renta del suelo, y por esto es que Noruega se salva, porque Noruega, además de ser petrolero, es una potencia industrial y financiera. Los países que solo viven de la renta del suelo siempre van a tener problemas sobre la distribución de esa renta del suelo, porque van a tener oligarquías que van a intentar apropiársela, dado que no es algo, no es un bien que se produzca, sino solo un bien que se extrae, y encima se extrae por medio del Estado como propietario. Siempre van a existir conflictos sobre la distribución de esa renta. Y eso es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, un conflicto es el subsidio a la gasolina, que en casi todos los países de elevada renta petrolera existen subsidios a la gasolina, en casi todos los países de elevada, incluso en los países que no son petroleros, en Francia hay subsidio para la gasolina, por ejemplo. En estos países donde precisamente las personas
muchos, no tienen ingresos altos porque precisamente el hecho de ser petrolero genera desincentivos para industrializar esas economías. Como en general, vivencias, cosas como el subsidio a la gasolina, sí significan en su consumo diario, sí afectan su nivel de vida. Entonces, cuando se los retiran, estos subsidios que son dados justamente con renta de los ingresos petroleros, cuando se los retira, en realidad lo que está ocurriendo es una redistribución de riqueza. No les dé él la parte de la riqueza petrolera que le tocaba a los que están abajo y poniéndosela a los que están arriba, porque al retirar esos subsidios, estos pasan a ser, por ejemplo, pagos de deuda externa. En el Ecuador no han pasado a ser, ni, como dijeron en el gobierno pasado, Lenín Moreno, se retiraron los subsidios para que esto pase a salud y educación. Mentira, en ningún momento pasó aquello. Todo para deuda externa. Entonces, por lo tanto, van a existir esos conflictos. Y muchos dirán, no, pues igual Ecuador tiene la gasolina más barata de la vida y todo eso. Sí, pero no, no es esa la cuestión. Okay. La cuestión es que la gente tenía algo y se lo quitas. Y encima, en plena pandemia, eso es lo peor. Está bien tener cuentas en orden, está bien reducir subsidios si esto significan gastos onerosos, pero momentos de crecimiento, no precisamente en un momento de crisis, donde se ahonda más la crisis todavía. Entonces, eso, para ser corto, ¿no? Para no ocupar demasiado tiempo, eso en síntesis sería una explicación, una de las explicaciones de la conflictividad en Ecuador, precisamente por eso, precisamente por ser un país petrolero. Correcto. Pero entonces, y el problema, por ejemplo, de las medicinas, tiene que ver también con lo mismo. ¿Por qué no hay medicinas si se debería estar recabando tanto de los impuestos? ¿Qué está ocurriendo con lo de las medicinas? Que es lo que más se habla, ¿no? Lo que más se escucha en las noticias, en los periódicos. Sí, eso, verá, esto comenzó no con este gobierno, comienza con Lenín Moreno, que este lo ha continuado es otra cosa, ¿no? Okay. En realidad, en el gobierno de Lenín Moreno hubo un viraje político tremendo, ¿no? Yo no diría que de izquierda a derecha, dicen algunos, ¿no? Pasó de la izquierda a la derecha, no sabría decirle si es así. No creo que sea por ahí la cosa. Acá en Latinoamérica las cosas no son tanto de izquierda a derecha, eso de socialismo, capitalismo son membretes, no son eslogan políticos acá. Pero en realidad acá la realidad que se vive, esa dicotomía es el fondo monetarismo, o sea, el Fondo Monetario Internacional versus los que se oponen a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Generalmente están a la izquierda los que se oponen, que es otra cosa. Pero no todos los que se oponen están a la izquierda. O sea, siempre, por ejemplo, en el Ecuador, un partido que se ha opuesto bastante a las políticas del Fondo Monetario Internacional es el Partido Social Cristiano, que es de derecha. Por ejemplo, ¿por qué? Acá se oponen a esas reducciones que son recomendaciones del FMI, del Fondo Monetario Internacional, son recomendaciones para garantizar deuda. El gran problema es que Ecuador entró, y esto venía desde el gobierno de Correa, en un empinamiento de la deuda, hasta que en el de Lenín Moreno ocurre un empinamiento más feroz todavía, ya se pasa el 40%, si mal no recuerdo, estipulado por ley que debe ser el 40% del PIB como deuda, estipulado por ley que debe ser el límite, ya lo sobrepasa Lenín Moreno, y nadie lo ha tocado por eso. Esto es algo bien interesante además. Ok, una pregunta para los que no conocen de otros países, porque nos van a estar viendo otros países de repente. ¿Qué es el PIT? ¿Es un impuesto? El PIB, ya, sí, perdón, sí, mil disculpas Ajá. por andar hecho el muy técnico, perdón. No, El no PIB es el importa, no Producto importa. Interno Bruto. Sí, sí, disculpen. Ok. O sea, verá, en Ecuador hay o sea, la ley estipula lo siguiente, no se puede pasar la deuda externa, el monto de la Ajá. deuda externa, no puede pasar del 40% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es todo lo que se produce en el país en un año. Todo, sumado, Wow. desde cada barril de petróleo hasta cada pan que se produce, todo sumado, eso es el Producto Interno Bruto. La ley no permite que la deuda pase del 40%, pero estamos en 61% en este rato. O sea, la ley está rota hace rato. Eso pasó desde que, o sea, muchos criticarán esto, desde que en vez de el acceso a préstamos chinos, se decidió nuevamente por el acceso a préstamos, por la contratación de préstamos de las instituciones financieras occidentales, que son extremadamente predatorias. Los chinos, con todos sus defectos que los tienen,
no exigían cláusulas para sus deudas como reducir gasto en educación y en salud. Los organismos occidentales, sobre todo el FMI, sí lo exigen para garantizar su deuda, porque acá la deuda opera por medio de bonos. En cambio, en China era deuda que se hacía a cambio de recursos naturales, que también es una actitud imperialista la de China, pero es una actitud imperialista, digamos que menos brutal que la que tiene el FMI. Entonces, para garantizar esos montos de deuda, el FMI obliga al que se deja, y Lenín Moreno se dejó de eso y muchísimas cosas más, les obliga a firmar cláusulas en las cuales se comprometen a bajar el gasto público. Es decir, si aumenta el número de niños que se mueren por diarrea infantil, por no tener suero oral en los hospitales, pues que se mueran, con tal que no bajen la calificación de los bonos o sea, de los tenedores de bonos de deuda externa del Ecuador para que no pierdan plata. Y así que el negocio fluya. Esa es la razón por la cual en plena pandemia, un acto miserable, un acto de verdad antitécnico, antihumano y anti cualquier cosa, el ministro de Economía de Lenín Moreno, en pleno inicio de la pandemia, cuando había gente muriendo porque le faltaba un respirador, en vez de comprarlos, se decía pagar bonos por adelantado. Y alegaban que era responsabilidad fiscal. Es que si no, no nos dan otro préstamo, decían, y con ese otro préstamo, cuando nos lo den, ahí sí vamos a atender la pandemia. O sea, no los muertos cuando ya, o sea, con esa plata, supuestamente, cuando la atención era ese rato. Bueno, y encima, les dieron el siguiente préstamo. Tampoco lo invirtieron en educación, ni en salud, ni en nada. Lo enviaron a guardar a Suiza. ¿Para qué? Para garantizar deuda. O sea, están de plácemes en este rato los banqueros, están de plácemes los tenedores de bonos de deuda, y es muy difícil, muchos preguntan, ¿y quiénes son? Es muy difícil señalárselos porque todo eso se compra mediante empresas que están allá donde ustedes viven, en general en Panamá, ¿sí? Empresas de cartón, ¿sí? En un edificio donde funcionan 500 empresas, donde una secretaria atiende las 500 y es gerente de toditas, o sea, empresas falsas para tercerizar la propiedad y así enriquecerse parasitando la riqueza petrolera de un país a través de bonos de deuda externa. Y el pueblo que se joda, y es lo que está pasando. Entonces el estallido social tiene esas razones. O sea, no es, como dicen algunos, Fidel Castro desde Cuba. Fidel Castro no tiene plata ni para influir dentro de Cuba. Va a tener para hacer un acto de sedición en Ecuador. ¿Qué es correr desde Bélgica? No es así. Si bien puede haber injerencia externa, sin duda puede haber, pero el detonante principal es este. O sea, es un cambio en la distribución de la riqueza, un cambio drástico que hubo y que está generando esta conmoción social. Y no va a terminar así nomás. Ok, pasemos entonces a las protestas. Sergio Páez, nuestro analista político, buenas tardes. En las protestas, a ver, vamos a difundirlas por parte. Hay grupos pacíficos, tengo que hay grupos violentos, según dicen las informaciones. Se habla de que hay posibles infiltrados o también el boomerang de que si siembras violencia, cosechas violencia. La pregunta es, según lo que se ve a nivel internacional, ¿por qué la mayor parte de la dirigencia de las protestas las lleva el CONAI? CONAI, para los que no conocen, el CONAI fue fundado el 16 de noviembre de 1986, significa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, me corrigen si estoy equivocado. Entonces la pregunta sería, ¿por qué solamente el CONAI y dirigentes estudiantiles cuando la protesta en sí debería ser el pueblo entero, la clase, todo, clase trabajadoras y todo? Se habla de que hay un paro nacional, pero se ve gente que sigue trabajando normalmente el día a día. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente con las protestas? Si nos puedes dar una pequeña explicación de esto, Sergio Páez. A ver, interesante lo que acabas de comentar. Y la explicación, o sea, es media sociológica en realidad. O sea, cuando uno va a la sierra en el Ecuador, es como que va, parece extraño o paradójico, pero es como que va a otro mundo. Correcto. Hay una diferencia, ¿verdad?
cultural muy grande con la gente de la costa. Ya, eso por un lado. Por otro lado, la sociedad indígena, ¿verdad? Es un poco más organizada que la sociedad de los pueblos de la costa. Por cultura, por clima, o sea, explicaciones puede haber diversas. ¿Ya? Y es verdad lo que comentas, ¿verdad? Mayormente en los últimos años, las protestas se dan masivamente en lugares de la sierra, muy poco en lugares de la costa. ¿Ya? Actualmente, incluso, aunque la crisis la vivimos todos, costa, sierra, oriente, o sea, todo el país vive sumido en una crisis. ¿Ya? Pero hay una mayor organización en este aspecto con el sector de la sierra. O sea, es la explicación que te puedo dar. Ahora, ¿por qué no todos? O sea, ahora te voy a decir desde una perspectiva ya personal. Aquí en la costa, por ejemplo, o sea, se vive un poco más, por ser zona más costera, más del comercio. Entonces, y como existe una gran cantidad de subempleo en todo el país, pero en la costa se manifiesta un poco más. Entonces, en la costa, la gente tiene que vivir el día a día. La gente tiene que ver cómo hacen para comer ese día. Entonces, tú escuchas, o sea, a la gente de la costa decir que estamos mal con el gobierno. Pero hasta ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa persona, y aunque el de la sierra es igual, pero está mejor organizado. Ya el de la costa no. Esa persona de la costa dice, chuta, no, yo tengo que ver cómo llevo la papa a mi mesa. A mí no me interesa el resto, aunque estemos jodidos y aunque me cueste conseguir esa papa, aunque me cueste, por ahí hay bastantes videos que dicen, aunque me cueste me cueste más freír esa papa que tengo que conseguirla, por el precio del aceite, y no solamente es el aceite, en sí es la canasta. Esa es la explicación que yo encuentro, o sea, y te digo, claro. O sea, ojo, particularmente, o sea, si tú me preguntas a mí, yo estoy de acuerdo en cierto nivel con las manifestaciones, porque es un derecho de las sociedades, no solo del Ecuador, sino de todo el mundo. En el mundo, sí. Manifestarse cuando hay políticas que le afectan a su bolsillo. ¿Ya? Lo que me preocupa, y en algo tocó Stanley, Edwin, que sí me gustaría que lo profundice también, ¿verdad? El hecho de qué nos espera, o sea, en los próximos días. ¿Ya? Por lo pronto se ve, ¿verdad?, que el gobierno está optando por la otra vía. O sea, aunque llama al diálogo, está optando por la vía de la reflexión. ¿Ya? Entonces, ¿eso a dónde nos va a llevar? O sea, que hay que, una de las dos, pues la gente decida por temor ya no salir, porque eso caldea los ánimos y la situación se desborde. Y estamos así. Yo no veo, o sea, si tú me preguntas a mí, si veo en un futuro cercano alguna solución, no la veo. Y eso es preocupante. Ok, el paro en Guayaquil se ha sentido bastante, porque lo que más se ve en las noticias es bastantes reportes de la sierra, pero el paro en sí en Guayaquil, ¿se ha sentido o...? A ver, lamentablemente te cuento que lo que se dio aquí en Guayaquil el día lunes fueron actos delincuenciales. Es decir, fue aprovechado por los delincuentes, claro, para provocar delitos contra la propiedad privada, ¿verdad? Hurtando, robando. Y créeme, o sea, es vergonzoso. Es vergonzoso. Ok, aquí es la manifestación, otra que delincuentes se dediquen a robar. Y eso, o sea, nadie va. Y eso más bien daña
el concepto que alguien podría tener una protesta. O sea, por eso que aquí también eso es parte de la... No, ahí está, es lo que la gente comenta. Por culpa de la protesta se dan esos actos delincuenciales, cuando no es así. O sea, con la protesta y antes de la protesta, o sea, hay robos en Guayaquil todos los días. Eso es lo que pasa. Aquí entraría Abdiel de León, un momentito, Sergio. Abdiel, tú que fuiste dirigente estudiantil acá en Panamá durante el tiempo de la dictadura y después en tiempos de democracia, es igual en todos lados, ¿verdad? Muchas veces tú y yo estudiamos la carrera de comunicación social y muchas veces se veía que las protestas en la universidad salían, pero venían los infiltrados, robaban y se hacían pasar por estudiantes universitarios, desaparecían y al final le echaban la culpa a los estudiantes universitarios y eran los que pagaban y quedaban siendo detenidos. ¿Qué tienes que decir en eso, Abdiel de León? Y nos haces un breve resumen también de las últimas noticias que te hayan llegado de Ecuador. Eh, bueno, cuando uno era estudiante universitario, estudiante de secundaria, uno vivía esa realidad, ¿no? Esa misma realidad que no ha cambiado. Y haciendo un análisis, ¿no? De lo que han mencionado actualmente, sí, también tendría que hablar en ese contexto, sobre todo la dolarización, cómo influye, ¿no? Que sería una pregunta para el amigo Edwin. La dolarización del Ecuador también puede estar influyendo sobre la situación esta porque nos hacen dependientes y el Fondo Monetario Internacional está para eso, ¿no? Panamá también vive lo mismo. Y de igual forma también hacer profundizar un poquito más, ver qué es lo que está ocurriendo en sí, en las partes, sobre todo donde se está inclinando más el peso de la situación económica en el Ecuador. Entonces, lo que sí quería añadir es lo que había mencionado el profesor en cuanto a la violencia. La violencia la genera el Estado cuando hay represión. Y sobre todo, hay métodos para generar violencia, como en el caso del atentado, ¿no? Que sufre el dirigente Issa en su automóvil, un disparo de arma de fuego. Más de 40 personas heridas solamente este pasado viernes. Una persona muy grave, es las informaciones que llevan por acá. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo a través de los medios de comunicación de allá y algunos medios alternativos. Y nosotros nos conectamos a medios alternativos. Eso es lo que quería mencionar para eso y nos hacen ese análisis. Profesor, ¿estaría la dolarización afectando mucho al Ecuador? O sea, más que afectando, o sea, sería así la cosa, ¿no? El dólar tiene la propiedad de, ¿cómo podría decirlo? O sea, el dólar fue una de las razones por las cuales se detuvo el problema de la inflación en Ecuador. Ahora, no era necesario el dólar para detener la inflación, evidentemente, pero bueno, listo. Con el dólar, un problema muy recurrente en América Latina, que es la inflación, ya es un problema que al ecuatoriano no le preocupa o le preocupa poco, o le preocupa por periodos muy cortos. Entonces, ¿el dólar fue beneficioso en ese sentido? Sí, ya, a fin de cuentas sí, con todos los bemoles que eso tenga, sí. Pero resulta que nada más, pues, o sea, es el único beneficio del dólar. El dólar no nos trajo ni desarrollo, ni industrialización. Las tasas de crecimiento del Ecuador siguen siendo dependientes del precio del petróleo. O sea, el Ecuador está en auge cuando sube el precio del petróleo y está en crisis cuando baja el precio del petróleo. Igualito que cuando había el Sucre, cuando no estaba el dólar. O sea, el dólar no trajo
o sea, no es suficiente. Es más, ni siquiera era necesario para solucionar los problemas del Ecuador. Pero ya que lo tenemos, ya que tenemos al dólar, bueno, ya podemos seguir con el dólar conservándolo. Pero ahí viene mira, el gran problema del dólar para el gobierno, para el gobierno, para quien gobierne el Ecuador, el gran problema del dólar es el siguiente. Ecuador tiene una balanza comercial sumamente negativa, porque casi todo lo que se consume en Ecuador viene de fuera, es importado. Tanto así, tan poco competitivo es el Ecuador, que no solo viene importado desde Estados Unidos y de China, incluso de Colombia y Perú. Ellos son más competitivos que nosotros, incluso, le hablo de nuestros vecinos, que también son países subdesarrollados, venden ropa, zapatos, más baratos que los que vendemos nosotros. Esas manufacturas sencillas que hacemos aquí en Latinoamérica. Incluso eso lo venden más barato. Y son pocas las cosas que les exportamos. Exportamos cocinas a Colombia o cosas así, ¿no? Entonces, los productos que tienen valor agregado, los que hacen entrar muchos dólares, son pocos los que exportamos. Pero los que nosotros compramos, lo que nosotros compramos son precisamente esos productos que hacen salir dólares. Por lo tanto, en el Ecuador salen más dólares que los que entran, a diferencia de Panamá, que por tener el canal la historia es otra. Ecuador tiene ese problemita. Entonces, la dolarización a la larga, por más que se quiera sostener, no es una cuestión de voluntades. O sea, la dolarización está condenada a caer. Si no se soluciona ese problema, el problema de la balanza comercial negativa del Ecuador. ¿Cómo se soluciona ese problema? Pues la industrialización, y no es sencillo eso. Empezar a exportar más de lo que se importa o empezar a exportar productos que tengan por su elevado valor agregado, reciban mayor cantidad de dólares que, o sea, por ejemplo, ¿no? Si yo exporto una banana, la banana sale por unos cuantos centavos. Pero si yo la exporto la banana convertida en un frasquito de compota de bebé Gerber, que nos la mandan desde Alemania o Suiza, no me acuerdo de dónde es que viene, que es medio banano hecho pasta, pero cuesta muchísimo más que una banana. Entonces, por lo tanto, ahí sí, los dólares entrarían a nuestra economía y se quedarían circulando dentro un buen rato antes de salir. Ese problemita no se lo soluciona con ley alguna. O sea, ahora dice que hay una ley de defensa de la dolarización, no se soluciona con ninguna ley. No es un problema de izquierda o de derecha, no es un problema de querer o no el dólar. Es un problema económico estructural que el Ecuador tiene y que lo va a hacer perder tarde o temprano la dolarización si no se soluciona. Una pregunta, profesor. ¿El Ecuador paga por utilizar el dólar igual que lo hace El Salvador o no tienen que pagar nada por utilizar el dólar? Yo he tratado de averiguar datos sobre este tema, pero es un tema bien oscuro. Uno de los pocos datos que encontré fue por 2018, por ahí la entonces gerente del Banco Central habló de que el Ecuador gastaba alrededor de 12 millones de dólares anuales en importar dólares de Estados Unidos, que es una cantidad considerable, ¿no? Entonces, una de las razones de la necesidad del dinero electrónico era precisamente el evitar el uso de efectivo, ¿no? Los dólares son, o sea, son billetes hechos no de papel, como Claro. cree la mayoría de la gente, sino de telas, es de lino, algodón y otras fibras, ¿no? Precisamente para que duren. Por eso, o sea, se nota que el billete aguanta más que cualquier papel, ¿no? Pero sin embargo tiene un desgaste. Y sobre todo cuando circula informalmente, cuando en manos sucias se va raspando y todo eso va deteriorándose. Ecuador sí importa dólares. Según el último dato que tuve, que es de 2018, hace 4 años atrás, 12 millones de dólares anuales, pero gasta en eso. Sin embargo, la mayor fuente de dólares nuestra, las entradas de dólares, es las exportaciones petroleras y la deuda externa. Sostener el dólar circulando es, como comentábamos al inicio, ¿no? Que el Ecuador tiene una fuerte entrada de deuda, no desde este gobierno, desde el gobierno de Correa mismo, desde más o menos 2014, la deuda comenzó a empinarse. Y una de las razones, una muy fuerte razón de ese engrandecimiento de la deuda, es el sostenimiento de la dolarización. Es que en 2014 cayó el precio del petróleo. Entonces empezaron a entrar menos dólares. Además, China cambió de estrategia. La estrategia de China empezó a ser, y es correcto para China esto,
ya no depender tanto de las exportaciones hacia otros países, sino empezar a desarrollar su economía interna, su mercado interno, por razones económicas, porque obviamente tiene que convertirse en una potencia desarrollada China, por razones geopolíticas, porque así se vuelve menos vulnerable a los bloqueos y sanciones como le está pasando a Rusia, y por razones de convivencia interna, porque si no, China tiene un futuro estallido social en aquellos que no se están beneficiando del crecimiento de China que se vive mayoritariamente en las costas. Al cambiar China de estrategia, empezó pues a ralentizar su relación con los países que los proveían de materias primas. O sea, hubo unas disminuciones de crédito y demás cosas. Entonces cae pues el precio del petróleo y otras materias primas al ralentizar la demanda, ralentizarse la demanda china. Entonces Ecuador, el efecto para Ecuador, como le comento, Ecuador no es una potencia industrializada. Claro. El efecto para Ecuador es dólares saliendo en cantidades mayores. ¿Y cómo lo solucionaron? Dado que no hay otra forma de solucionarlo, no manejamos el precio del petróleo, no es fácil empezar un proceso de industrialización de la noche a la mañana, deuda. De ahí en adelante, deuda, deuda y más deuda. Y como la deuda genera oportunidades para ciertos parásitos, que acá les llaman empresarios a ciertos parásitos, que viven de los bonos de deuda externa, pues se les abrió la puerta para contratar deuda con el FMI nuevamente y empezar a enriquecerse nuevamente de esa forma parasitaria. Eso no, mucha gente confunde eso no es invertir en realidad eso. Las inversiones financieras no son lo mismo que las inversiones reales. No es lo mismo que venga McDonald's y ponga un restaurante de McDonald's, eso genera empleo, genera movimiento económico, sí. Que venga la Coca-Cola y ponga pues, una planta de Coca-Cola, genera movimiento económico, sí. Que genera también gordura, diabetes y todo lo demás, sí, pero genera movimiento económico. Pero si viene Goldman Sachs y contrata bonos de deuda externa, no se genera ni medio empleo por eso. Contrate la cantidad que contrate. Es simplemente parasitismo. Y pues ahí empieza vienen los organismos como Goldman Sachs, adquieren deuda, pero en realidad son tenedores de bonos de deuda ecuatorianos. O sea, son gente de mucho dinero en el Ecuador que a través de Goldman compran esos bonos. Entonces, la deuda generó todo eso. Esto es un problema, y le repito, ¿no? Esto no es un problema que lo haya generado Guillermo Lasso, pero es obvio que el círculo de Guillermo Lasso lo está aprovechando este problema. Esto no lo generó Lenín Moreno, esto tampoco lo generó Correa. Esto es un problema que arrastramos desde que nacimos como país. Y estos gobiernos, su demérito no es haber generado el problema, es no haberlo solucionado este problema. Entonces, pero por supuesto, pues ni Lenín Moreno y Lasso están mucho más lejos de la solución que lo que estuvo Correa, pues, sin ninguna duda. Entonces, el costo de la dolarización para nosotros, además de esos 12 millones que dice dijo la presidenta del Banco Central en su momento, el mayor costo de la dolarización para nosotros entonces, a eso es lo que iba, es la deuda. Estamos cada vez más endeudados para poder sostener el dólar. Creo, si más no me equivoco, que la diferencia que hay en Panamá es que Panamá no paga por el dólar. Desde su independencia, tengo entendido que el dólar ha sido la moneda oficial, si más no me equivoco, Abdiel. 1904, un año después de la independencia con Colombia. Sí, correcto. Entonces, ¿qué cabe en todo esto, Sergio Páez, profesor? ¿Se podría aplicar la revocatoria de mandato en el Ecuador, que es lo que se ha estado hablando mucho a nivel internacional, en redes sociales? También tengo entendido que la Asamblea de Diputados, y no me deja mentir, el periodista Abdiel de León rechazó el paquete de no sé si llamarle reformas o el paquete dictatorial que mandó el presidente Lasso, que es lo que está diciendo la gente, que prohíbe la libertad de reunión y varias, inclusive se meten hasta con el internet. Tengo entendido que acabó de ser rechazado. Eso indica o pareciera que hubiera un cierto apoyo hacia el pueblo de parte de la Asamblea de Diputados. Sergio, profesor, ¿se podría aplicar la revocatoria de mandato o es muy complicado? A ver, en lo personal, creo que es el camino que le queda a los ciudadanos, la mejor alternativa, ¿verdad? Para poder encontrar un visos de solución. Las protestas, ojo, la protesta,
Entre los pedidos que pide la CONAIE, no está sacar al lazo. No, no. Pero si las protestas continúan y aumentan, puede desencadenar en aquello. Particularmente, yo estoy por la opción de la revocatoria. ¿Por qué? Porque es una decisión de los ciudadanos el que en las urnas se manifieste. Si continúa el actual gobierno, que de caso de ganar, incluso podría implementar mejor lo que pretende como solución económica o alternativa política, lo que sea. Podría profundizarla. ¿Por qué? Porque los ciudadanos le dieron el voto de confianza y dicen, no, sigue y continúa con lo que estás haciendo. ¿Verdad? O caso contrario, es si sabes que ya no nos interesa lo que estás haciendo y da un paso al costado. O sea, lo malo, y lo que, comentando lo que al inicio preguntaste, ¿verdad? Es que son grupos. O sea, la CONAIE es un grupo, el correísmo es otro grupo, los que están, el abogado Granja, que es el que está liderando, es uno, o sea, hay otros también que es la convocatoria para la revocatoria. El problema es que en el CNE están poniendo trabas para aquello, cuando más bien deberían facilitar aquello. Y el próximo año son años de elecciones. No, o sea, chuta, si nos toca, ¿verdad? Continuar con el presidente, con su política. Entonces, pues, el próximo año que sea la decisión del soberano, igual sabe que continúa o no. Creo que es lo más. Ahora, que el CNE permita aquello, es lo que en verdad genera dudas. ¿Ya? Y creo que eso es un error. ¿Por qué? Porque puede terminar en que estas protestas se sigan incrementando. Ha salido más las protestas del movimiento indígena, pero ya en la costa hay ciertos sectores agricultores que están saliendo a protestar y han dicho que en esta semana van a salir. O sea, yo particularmente tenía la ligera esperanza de que esta semana las cosas empezaran a calmarse. Y no, o sea, se escucha. Evidentemente el gobierno está tratando de llegar a acuerdos con diversos sectores. Uno de los sectores que llegó a un acuerdo fue con el sector transportista. No se van a sumar. Cuando inicialmente estaban ellos también queriéndose sumar al paro, ellos dijeron que no se van a sumar al paro. Sí, es que básicamente pensamos que el problema sería que de esto continuar y no llegar a una vía democrática, como me la está planteando distinguido Sergio Páez, esto podría terminar en un asalto al poder, ni Dios lo quiera, y se violaría todo el proceso democrático. Y entonces, como es lógico, un asalto al poder de una vez, todos los países del mundo quedarían en contra de Ecuador. Y eso es lo que no se quiere llegar, a ese punto. Pero son puntos que... Yo quería agregar algo. Al principio había manifestado que el gobierno apuesta por la violencia. Y bueno, yo te mencioné uno de los puntos, pero también están ahora mismo surgiendo más información, donde se están haciendo manifestaciones también a favor del gobierno, o sea, manifestaciones progubernamentales para que pueden producir más violencia, generar más violencia. Si me preguntas a mí, creo que el gobierno está actuando de manera errada. El gobierno tiene la solución. El gobierno tiene la solución para parar las movilizaciones. Solo tiene que sentarse a dialogar plenamente, pero también está dispuesto a ceder. O sea, si el gobierno quiere dialogar y no ceder, o sea, no hay viso de solución. O sea, ¿por qué? Porque sobre todo el movimiento indígena está cansado. Lo que me preocupa es eso, o sea, que se vaya a generar una ola de violencia entre ciudadanos, aquellos que quieran respaldar al gobierno y aquellos que no estén con el gobierno. Es más, o sea, Adiela comentó sobre el atentado que sufrió Isa. O sea, y créanme que las redes a veces
O sea, me disculpan la expresión, apesta. O sea, hay que es un autoatentado, que es puro teatro. O sea, yo particularmente no creo que lo hayan querido asesinar, pero sí amedrentar. Ya decir, Sí, básicamente, si siguen en eso, o sea, ya sabes lo que te espera. O sea, pero, o sea, básicamente también estamos investigando de una supuesta paliza que se le dio a un periodista gráfico por parte de unidades antimotines. No confirmado porque ha sido puesto en redes sociales por un solo medio o una sola persona, entonces estamos investigando eso, pero al momento en que tú llegas a golpear a un periodista gráfico que solamente con una fotografía y una cámara trata de buscar la verdad, si eso es cierto, Ecuador estaría en pasos muy graves, porque una vez que empiezas a meterte ya con la prensa y a paliar periodistas, pudieran estar entrando en una dictadura civil y muchas cosas que, bueno, no decíamos que lleguen a ese punto. Entonces, ¿usted coincide que la revocatoria de mandato sería lo más correcto en este momento o sentarse a dialogar? Profesor, ¿qué piensa usted de la revocatoria de mandato o sentarse a dialogar, como dice Sergio Páez? ¿Qué podemos hacer para salvar a nuestros hermanos latinoamericanos del Ecuador? Ya, en mi perspectiva, esto está fregado hace rato. No hay una solución y cualquier solución que se encuentre va a ser un paliativo, ¿no? Por ejemplo, sí, lo que debería hacer es sentarse a dialogar, bueno, pero hay un mal precedente. El gobierno anterior, en el 2019, en octubre, en las protestas que llegaron a ser más intensas que las de ahora, se sentó a dialogar y llegó a ciertos acuerdos que nunca los cumplió. Los cumplió durante un periodo de tiempo corto. Entonces yo veo muy difícil que nuevamente haya esa intención de diálogo de parte del movimiento indígena, al menos no va a ser así, o sea, no creo que sean tan ingenuos como antes. Aquí hay otra cuestión además, que esto es algo que condiciona bastante al movimiento indígena, que es quien dirige las protestas. El movimiento indígena se cuida mucho de no beneficiar al correísmo con los movimientos que da. Entonces, y ellos están conscientes de algo, porque esto fue uno de los grandes problemas del paro de 2019, por esto pudieron manipularlos. Si se llega al nivel de protestas en que Lazo quede derrocado por las protestas, no por una, como quiere hacer Pedro, el abogado Granja, que quiere hacer o sea, recoger firmas y que por medio de un proceso democrático en las urnas se revoque el mandato a Lazo, que sería lo mejor, ¿no? Pero en estas circunstancias, si llegara Lazo a ser derrocado por el movimiento indígena o porque le retira su apoyo a las Fuerzas Armadas, eso significa que habría que llamar a elecciones. Y el movimiento indígena está consciente de que la fuerza electoral más grande todavía, aunque va de bajada, todavía sigue siendo el correísmo. Entonces, eso mismo los detuvo en 2019. Ese cálculo que sí lo tienen dentro, porque mucha gente está protestando por hambre, porque el aceite subió y todo aquello, pero la dirigencia del paro también está pensando en las próximas elecciones. No es solo, para ellos no es solo, o sea, no es solo protesta, esto también es un espacio para convertirse y posicionarse como figuras. Entonces, eso los hace cuidarse mucho y por lo tanto, creo yo que muy difícilmente vamos a llegar al nivel en que Lazo sea derrocado, al menos por medio de este paro. Si pasa, se lo juro y aplaudo. Me gustaría que pase, pero lo veo difícil dado esas circunstancias, la existencia del movimiento correísta, que no es un movimiento que sale a las calles, es un movimiento que sale a votar nada más. Eso le distorsiona digamos que los resultados al movimiento indígena y eso condiciona lo que está ocurriendo. Si no, yo creo yo, esto ya hubiese llegado a niveles mayores todavía si no tuviese ese freno, desde mi punto de vista. Ok, con la revocatoria de mandato, Sergio, ¿en cuánto tiempo se iría a elecciones? O sea, se sobreentiende que el CNE tiene que dar los formularios
¿verdad? Para que se empiecen las recolecciones de firmas. O sea, es un proceso medio largo, por eso yo estipulaba que digo, chuta, o sea, ya el próximo año es un año de elecciones aquí en Ecuador. Puede ser el momento para que en esas elecciones se lleve aquello. ¿Por qué? Porque, o sea, ahorita no lo vamos a hacer. Y con lo del paro está parado incluso el proceso que estaba liderando Granja, porque hay otros más que están aquí, quieren hacer lo de la revocación de mandato. Pero es que más figuraba por lo pronto. ¿Ya? Entonces, eso implica, ¿verdad?, que el CNE le dé los formularios. Una vez se recoja la firma. De ahí viene el proceso de revisión de firmas y de que si está bien, de que si la firma cuadra con la que está en la cédula. O sea, créeme que o sea, es un trámite burocrático largo. O sea, si deciste que eso va a ser, como decía Granja, en 2 o 3 meses, o sea, no. Ya. Pero es por lo menos la punta del iceberg. Aquí Ecuador, o sea, ojo, Ecuador, y es lo que tú decías al inicio, nos hemos acostumbrado a tumbar presidentes, ¿ya? Entre comillas. ¿Ya? Aunque algunos lo pueden ver negativo aquello, desde mi óptica, para el Ecuador ha sido positivo. Y les digo por qué. Porque aquello de que la gente, o sea, los ciudadanos, claro que finalmente los poderes son los que terminan, ¿verdad?, sacando al presidente y poniendo a los que ellos consideran el más adecuado. Por eso es una de las cosas que actualmente la sonocae. ¿No? Claro. Pero, ¿qué ha ocurrido? Esa efervescencia que se manifiesta cuando hay un descontento contra algún mandatario ha sido, para mí, pensar una de las causas por las que no se haya dado lo que se ha dado en Colombia y Perú, nuestros vecinos, movimientos guerrilleros, ¿verdad?, terrorismo, ¿no? Cosas que no se ha dado. ¿Por qué? Porque aquí los ciudadanos, cuando un momento estaban descontentos, han salido y han terminado por derrocar, por lo menos, o sea, y ojo, y no solo actualmente, ¿no? O sea, en la última época democrática, en un pasado también era igual. Entonces, yo creo que esa válvula de escape fue que impidió que se desarrollaran esos movimientos guerrilleros que se dieron en nuestros vecinos. Vamos entonces, si les parece, a pasar a las conclusiones, ya que el tiempo es oro aquí en Zoom y en el programa de Debate en Línea. Primero que todo, darles las gracias por haber estado con nosotros en Debate en Línea, que es un programa que simplemente no busca debatir, sino más bien buscar soluciones para lo que pueda ocurrir en nuestros diferentes países de América Latina y el mundo, porque estamos para servirle a todos por medio de nuestras cadenas alternativas de AR News Online, Proalco Noticias y todos los demás que se quieran unir. He visto que, a diferencia de Panamá, por lo menos en Panamá, el presidente de la Asamblea de Diputados, y Fidencio no deja mentir, si se quieren revocar el mandato, simplemente con la Asamblea de Diputados lo declaran impedido y lo sacan de una vez, y ese tiene que mandar a elecciones en un tiempo pronto también de 6 meses, Abdiel. Y hay dos formas son parecidas, pero pareciera que el de Ecuador fuera como más largo, entonces. No, porque acá se habla de constituyente, ¿no? Y una constituyente originaria y la otra constituyente paralela, que es la que son manejadas por los poderes, ¿no? Listo. Entonces, profesor, soluciones, conclusión, una solución a nivel económico para el Ecuador, ¿cuál sería su conclusión para una solución económica para levantar este hermoso país y sacarlo de donde están? Soluciones de verdad. O sea, ahorita hay soluciones para el paro, pero eso lo que va a hacer es posponer el siguiente paro. Pero en realidad, las soluciones verdaderas son la única, la industrialización. Para no depender de los precios del petróleo ni estar a los vaivenes de la economía internacional, sino tener nuestra propia economía. No tenemos economía. Nosotros somos abastecedores de otras economías. Segunda solución, esa primero, segunda en rango. El problema monetario nuestro como Ecuador
es sostener al dólar, para no estar dependiendo del dólar. Y esto es más difícil incluso que industrializarnos. Necesitamos una moneda regional de todos, una moneda como la Unión Europea, emitida por un banco central, que como se pensaba hacer al inicio y estaba bien, el UNASUR pensaba que ese banco debía estar en Brasil, y efectivamente debe estar en Brasil porque es la economía más fuerte, con más reservas. Brasil emite una moneda que circula en el Ecuador, y que junto con el dólar, incluso junto con una moneda ecuatoriana, esta moneda circule. No es la primera vez en la historia que ustedes son un país con dos monedas. No es la primera vez en la historia que un país ha tenido dos o tres monedas. Es más, nosotros tenemos los sueltitos, chiquitos, son en realidad monedas ecuatorianas, son hechas en Ecuador. Esas son las dos soluciones para mí principales, pero sobre todo la primera, industrializar. Sin esa no sale la segunda tampoco. Si no, vamos a hacer una Unión Europea de exportadores de baratijas, y esa no es la idea. Entonces, esas serían las dos soluciones en concreto. Conclusiones, Sergio, de todo esto, ¿cuál podría ser una posible solución? Sé que antes nos hablaste de varias soluciones, pero bueno, ya estamos finalmente sacando las conclusiones de todo esto, soluciones a futuro. A ver, mira, no hay soluciones mágicas, indiscutibles, pero ojo, a mí, en el actual momento, lo que me preocupa es cómo se está desarrollando el paro. ¿Y por qué? Porque venimos de una crisis, ¿ya? Estábamos en una crisis, y el paro, o sea, fue un detonante, es un detonante, o sea, todo eso, ¿verdad? A la crisis, al mal manejo económico, ¿verdad? Pero ese detonante está agudizando la crisis. O sea, ya la gente antes del paro sentía el efecto económico en el bolsillo, que no le alcanzaba la papa, por eso está aquí. Pero el paro está masificando ese problema. Y entonces, ¿y qué es lo que temo? Es que la gente desvíe la atención de los verdaderos problemas. Entonces ya no fue la política del gobierno, sino son los indígenas. Sí se dan cuenta lo que me está preocupando. Es que luego la gente diga, no, porque ojo, ya está ocurriendo aquí en Guayaquil. Ya la alcaldesa, en señales supuestamente de defender Guayaquil, ya planea cerrar para que no vengan los indígenas aquí. Cuando tenemos muchos hermanos indígenas que viven aquí, que trabajan en los mercados. Entonces, eso a mí me preocupa enormemente. Ese es un problema latente ahorita. Sí, aparte que he podido observar. Aparte que he podido observar que en Quito hay un racismo bárbaro hacia las comunidades indígenas. En realidad, a veces en son de broma, hasta uno a veces puede caer en son de broma, en una broma de tipo regionalista, racista, todo lo demás, ¿no? Pero a veces hay gente que los observa aquello, ¿verdad? Y lo lleva de manera preocupante, que no debe ser así. Pero ya son otros temas eso de ahí. Ok. Entonces, ahora, yo creo que la opción viable ahorita es ver cómo se soluciona lo que será un paliativo para postergar el problema para el futuro. ¿Ya? Pero si el gobierno no decide actuar inteligentemente no es reprimir más, no, ya, inteligentemente, para llevar las cosas a sus causas, creo que estamos a las puertas de una mayor crisis de la que ya tenemos ahorita. Ok, y listo. Va a afectar a todo el mundo. Para concluir, nada más. Hasta ahorita los sectores empresariales han hecho cuerpo de espíritu con el gobierno, porque les conviene, les preocupa, ¿no? La situación, y es entendible aquello. Ahora el problema es, ¿hasta cuándo estarán así? Porque ya ellos ya empiezan a sentir el efecto de esto de aquí, ni más con el paro. Entonces, ellos, el problema es que no saben qué opción hay. Bueno, cae el lazo. Esa es la interrogante. Queda el vicepresidente. Ojo, que puede ser hasta peor. Bueno, eso es lo que se podría decir. Si tú me preguntas así, no hay solución. La única solución es que el gobierno sea sensato, decida sentarse a dialogar y decida ceder en ciertas cuestiones que son lógicas y básicas. Más nada.
para que puedan seguir con el día a día y arrancar y echar hacia adelante. Bueno, mis amigos, básicamente este ha sido un extracto de debate en línea para ustedes y para el mundo y especialmente para Ecuador, para ver qué soluciones podemos encontrar. Abdiel de León, ¿tienes alguna conclusión en todo lo que hemos conversado? Tú como comunicador social, como dirigente estudiantil que fuiste alguna vez, ¿cómo crees tú que podría desembocar todo esto? Bueno, si la situación se da violentamente y sigue la violencia, no hay una solución o una salida pronta. Creo yo que lo sensato es la unidad de los movimientos sociales y, como había manifestado anteriormente en la pregunta que hiciste sobre lo que es el Estado, ¿no? Sí debe haber cambios constitucionales, creo yo, dentro del Ecuador para que exista alternativas de solución, como lo ha dicho el profesor Edwin, pero son soluciones no a corto plazo, sino proyecciones a futuro. Y para ello se necesitan los cambios profundos a través de la Constitución, como se ha hecho en otros países y que han resultado muchas veces. Ok, No, hay un parecido de lo que pasa en Ecuador con lo que sucede en Panamá. ok, un cambio profundo a través de una constituyente o una nueva constitución. Yo en lo personal apuesto por la paz, apuesto por el diálogo, apuesto porque el señor presidente Lazo, que se le ve tan, ¿cómo le explico?, tan creyente de la religión católica, solo le puedo decir como comunicador social, hay un pueblo que está muriendo, hay un pueblo que está deseoso de medicinas, de soluciones. Si usted tiene un poquito de alma cristiana, como tanto lo ha manifestado en algunas ocasiones, siéntese a conversar con su pueblo, que le aseguro que todos los ecuatorianos tendrán la intención de llegar a una solución. Y como dice Sergio, como dice nuestro profesor de economía, hay que ceder. Nuestro profesor dice que hay que industrializar para poder sacar el Ecuador adelante y buscar soluciones positivas y no el conflicto ni la guerra, que no es a lo que queremos llegar, porque ya hemos visto que las revoluciones armadas en países como por ejemplo como Haití, como el África, no llegan a ningún lado, tumban, matan presidentes. Haití acá, ¿cuántos presidentes no ha derrocado, no matan a punta de armas y siguen en la miseria? Entonces, no creo que sea la solución, pero si no ponen de su parte, pudiera llegar a una lucha armada y sería muy triste para el Ecuador. Gracias a todos por su sintonía. Estuvo con ustedes Alfonso Souto, comunicador social de Debate en Línea y AR News Online, Proalco Noticias con Abdiel de León y también desde los estudios, por supuesto, que no de repente vamos a hacer un espacio especial de retransmisión en los estudios de Forever Virtual Radio, aunque es una emisora básicamente de música, pero por la situación del Ecuador vamos a ver si le sacamos un pequeñito espacio también para Forever Virtual Radio. Gracias, compañeros, porque todos somos compañeros, todos somos hermanos latinoamericanos. Nos vemos entonces en otra próxima ocasión. Gracias a todos, distinguidos panelistas. Hasta luego. Luego, muchas gracias. Bueno, cuénteme, ¿qué le reclaman ustedes al gobierno el día de hoy? Bueno, nosotros le estamos reclamando el alza de precios, el alza de combustibles. Nosotras como mujeres, como madres de familia, somos las que más nos vemos afectadas, pues nosotros somos las que tenemos que parar la olla y realmente la plata no nos alcanza. ¿Qué le piden ustedes al gobierno? Oportunidad de trabajo, lo que ofreció en campaña, trabajo, acceso a la educación, le pedimos también más seguridad. No se han cumplido ninguna de estas ofertas de campaña.